Muy buenas noches, hermanos presentes y también los que nos acompañan, como ya se ha mencionado. El Señor les bendiga a través de las redes que nos permite el Señor también llegar. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en la epístola a los Hebreos. Ya estamos estudiando la epístola a los Hebreos. Vamos a leer dos versículos, solamente el versículo 1 y 2. Dice así, Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Que el Señor bendiga su palabra. La otra vez decíamos que el libro de Hebreos o la epístola a los Hebreos es bien particular en cuanto a leerla por este hilo conductor que no se interrumpe, ¿cierto? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13 prácticamente van dependiendo los capítulos uno de otro. Y el hilo conductor podríamos decir que es la superioridad del Hijo, la superioridad de Cristo. Y siempre hago esta introducción porque uno no sabe si alguien se integra por primera vez a estos estudios. Es bien bueno comprender, hermano, que esta comunidad hebrea estaba compuesta por verdaderos creyentes, pero también por aquellos simpatizantes, como alguien dijo una vez, convencidos pero no convertidos, y que tarde o temprano vuelven atrás. Y si hacemos un análisis actual, eso es también lo que ocurre en todas las iglesias sin excepción. Hay personas convertidas y personas convencidas. Y las personas convencidas, en el tiempo en que fue escrita esta epístola, tenían que ver mucho con el judaísmo. Es decir, ellos seguían insistiendo que la salvación no era solamente por la obra de Cristo, no era solamente por gracia, por medio de la fe, sino que también debían haber obras, debía haber cumplimiento, ¿no es cierto?, de la ley. Como bien sabemos, la Escritura no calla al respecto. O sea, si es por gracia, ya no es por obras. Y si es por obra, ya no es por gracia. No hay complemento alguno entre obra y gracia. Entonces, es bien complejo el tema, porque la otra vez lo comentábamos, los hebreos, imagínense ustedes, hasta ese entonces, no tenían el privilegio que tenemos nosotros de tener toda la Escritura. Para ellos el camino de salvación era, Moisés y el cumplimiento irrestricto de la ley. Entonces, que apareciera otro personaje, lo voy a decir así para que se entienda la problemática del primer siglo, otro personaje ni más ni menos que el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, que sabemos nosotros que es Dios por sobre todas las cosas, en donde no hay salvación fuera de Él, para ellos, para los no convertidos, realmente era un conflicto. Por lo tanto, en los últimos versículos que hemos estado leyendo, por no decir el capítulo 3, en lo que va del capítulo 4, en esta superioridad del Hijo, se presenta también el ejemplo de Israel en el desierto, ¿ya? Cómo tentaron al Señor, lo provocaron, no creyeron a su fidelidad, a su provisión, y con una sentencia dramática no entraron en su reposo. En ese tiempo el reposo era entrar a la tierra prometida. Pero para nosotros entrar en el reposo sabemos que no es una tierra específica, sino que es estar en Cristo. Y eso es lo que empieza a enfocar este autor. En el versículo 1 ya hablamos bastante del temor, del verdadero temor, y las últimas reuniones estuvimos hablando de lo que significa entrar en el reposo. Ya la semana pasada concluíamos un pasaje muy importante, o un tema muy importante respecto al día de reposo, que para los religiosos, para los judaizantes era pero un mandamiento que no se podía quebrantar, como todos los mandamientos. Y veíamos cómo el Señor de alguna manera no quebrantaba el mandamiento, sino que de alguna manera esa posición acérrima de los religiosos, el Señor permitía hacer milagros, o Él hacía milagros, permitía que sus discípulos recogieran espigas, ¿se acuerda?, en día de reposo, día de el sábado, o el sabbat, ¿cierto?, el sábado, y los religiosos inmediatamente reaccionaban. Entonces, vamos descubriendo que
el mandamiento no puede eclipsar al autor de los mandamientos, que es el propio Jesucristo, si ese es el punto. El Señor llegó a decir, el Hijo del Hombre aún es Señor del día de reposo. Entonces comprendemos que los mandamientos o toda la revelación no es un listado, un inventario largo de sacramentos y de cosas que debiéramos cumplir como Dios se lo impuso a Israel, sino que se cristalizan, se revelan en una persona que se llama Jesucristo. Por lo tanto, para nosotros no es la idea o el mandamiento de guardar un día, o de guardar días, o de guardar fiestas, o de guardar sacramentos. La maravilla del Evangelio es estar en Cristo, quien cumplió toda la ley. Por eso que es muy importante el libro de Hebreos, porque pone en alto a Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo, que como lo vamos a leer hoy día quizás, si alcanzamos, es la piedra de tropiezo para todas las religiones, para los judaizantes ciertamente y para todas las religiones, porque se desmoronan en él todas las religiones que exigen, ¿cierto?, cumplimientos, méritos en las personas. Entonces uno empieza a aprender que estar en Cristo es estar realmente en el verdadero reposo. Y algo mencionamos del día de reposo, ¿cierto? La semana pasada es un mandamiento establecido entre Dios e Israel. No podemos aplicarlo a un gentil. Gentil, ustedes entienden, ¿no es cierto? Los que somos gentiles, los que no somos judíos. Y habían varias prohibiciones que solamente quiero terminar ese punto, mencionarlo, que tiene que ver con restricciones en el día de reposo que comenzaba al ocaso del día viernes, ¿sí? Y se guardaba el día sábado. No sé si usted conocía a algunas personas adventistas. Ya el día viernes comienzan a preparar su reposo. Pero no se podía caminar, no se podía salir de la casa, no podía encender fuego, no podía hacer muchas cosas, hermano. Entonces, por ejemplo, yo no sé cómo lo hacen los adventistas del séptimo día. Se levantan el sábado, van a la ducha, encienden el califón y ya transgredieron el día de reposo. Después, cuando van a tomar desayuno, unas tostadas, ¿no es cierto?, con mantequilla, también transgredieron el día de reposo. Por lo tanto, caemos en la inconsecuencia, ¿se fija? Ese mandamiento es un pacto, y como lo leíamos en Nehemías, ¿se acuerdan? Es un pacto entre Dios e Israel. Y para no abundar más, porque ya eso debe quedar bastante claro, Pablo dice, nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de reposo, lunas nuevas, etcétera, etcétera. Todo lo cual, dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. Por lo tanto, entendemos que el día de reposo es cumplido en esencia en Cristo. Nosotros estamos en su reposo. Ahí descansamos nosotros. No tiene otra interpretación a la luz de quién es Cristo. Si no, tendría un tremendo conflicto de decir Cristo más cumplimientos de mandamientos, de sacramentos, de restricciones o privaciones, que es propio de la religión. Ahora, yo quiero enfatizar en esta noche, hermano, la última frase del versículo 1 del capítulo 4. Alguno de vosotros, dice, parezca no haberlo alcanzado. ¿Haber alcanzado qué? Sabemos que está hablando en el contexto del reposo. Lo que está presentando el autor es precisamente lo que estamos diciendo. No estar en Cristo es no alcanzar el reposo, es no aceptar el verdadero reposo. Entonces, se abre aquí un paréntesis muy importante que tiene que ver con este pueblo que corría tras una ley de justicia, pero no la alcanzó. Yo los invito a que veamos el libro o la epístola del apóstol Pablo a los romanos. En algún momento estuvimos ahí detenidos, ¿cierto?, cuando estudiamos la epístola a los romanos. Los invito a abrir sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo número 9. Romanos capítulo 9, vamos a leer algunos versículos que están entre el versículo 30 y el 33. Dice así, Romanos capítulo número 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Una expresión muy propia de Pablo, ¿eh? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Aquí da las razones. Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley,
Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, ahí está citando el Antiguo Testamento, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta expresión de Pablo, ¿qué pues diremos? Es una expresión que nos llama a ¿qué conclusión vamos a sacar de esto? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Bueno, nosotros somos los gentiles, los que no éramos pueblo, los que no teníamos cabida en este plan de salvación, si eso es lo tremendo. Entonces, no sé si usted se acuerda de ese pasaje de Isaías que dice, a ver, lo voy a buscar, Isaías 65, si quiere lo busca, por ejemplo dice el versículo 1, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Cuando usted anda en búsqueda de algo, ¿cierto?, de alguien, pongamos un ejemplo muy básico, ¿cierto? Usted va a buscar una persona que vive en tal sector. Lo mínimo que va a hacer, ¿cierto?, es preguntar dónde vive o dónde puedo encontrar esta persona. La Biblia es explícita en eso, hermano, y en esto tenemos que ser muy humildes. Nosotros nunca buscamos a Dios. En eso consiste este evangelio bendito, en que el hombre jamás, el hombre que es salvo ahora, hombre o mujer, jamás buscó a Dios. Uno podría decir, usted se equivoca, yo de chico que buscaba a Dios. Esas son expresiones humanas. Porque el hombre en sí mismo tiene necesidades espirituales, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y como tal tenemos un espíritu que lo único que lo puede saciar es lo espiritual. Entonces el hombre busca algo espiritual, busca una respuesta a esa necesidad que a veces no se entiende. Entonces busca en religiones, busca en filosofía, busca aquí y allá y no puede saciarse de esa necesidad. Porque ese vacío que tiene el hombre es del tamaño de Dios, el único que lo puede llenar es el Señor. Por lo tanto, nosotros no buscábamos a Dios, el apóstol Pablo llega a decir, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y ahí estamos nosotros también. No hay quien entienda, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estábamos totalmente extraviados. Y el profeta Isaías, presentando acá la situación de Israel, porque nosotros debemos entender que no somos muy distintos a Israel. Sin embargo, en este trato que Dios tuvo con Israel, siempre me llama la atención. Y el Señor sabía que Israel no iba a cumplir la ley. Porque si nosotros decimos, no sabía, no quiere decir que Dios no es Dios. No. Los planes de Dios son perfectos, son eternos, y Él no necesita rectificar sus planes, no necesita un plan B. ¿Me explico? Es decir, Él sabía muy bien que Israel iba a fracasar. Israel en sí es el ejemplo más claro, más vívido de la desobediencia, de no creer la salvación por la fe, ¿ya? Que es lo que nosotros vivíamos cuando estábamos fuera de Cristo. Creíamos que la salvación era por obras, era por mérito, era por cumplimiento de esto y aquello. Entonces, en ese trato que Dios estableció con Israel, en su sabiduría de Dios, ¿no es cierto?, en su omnisciencia, Israel fracasa, Israel desobedece, Israel se vuelve tosudo, no quería saber nada del Señor. Acuérdense, en el desierto les mostraba las maravillas, les mostraba las provisiones, les mostraba los milagros, los portentos, y el pueblo seguía rebelde. O sea, yo creo que usted y yo nos hubiésemos aburrido, ¿no es cierto?, enormemente, y hubiésemos dado vuelta a la hoja, o, como se dice, borrón y cuenta nueva. Y ahí aparece la tremenda paciencia del Señor, ¿cierto? Lo leíamos la otra vez en Oseas 11, profeta Oseas. ¿Cómo te dejaré, Israel? Como si se inflama mi compasión por ti. Ese amor incondicional del Señor, ¿eh? Y eso también nos llega a nosotros. ¿Cuánta paciencia tiene con nosotros? Por lo tanto, en ese contexto, hermano, de desobediencia, el Señor llama a celo, como se lo dijo a Moisés, con otro pueblo os llamaré a celo, una vez lo estudiábamos, y dice una frase tremenda, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Entonces, uno dice en la lógica, ¿cómo es eso? ¿Cómo una persona busca a alguien y no pregunta por él, por aquel?
Porque no fuimos nosotros los que buscamos a Dios, fue Él quien nos buscó a nosotros, ¿cierto? Y dice acá el texto, fui hallado por los que no me buscaban. Cuando uno dice, al fin encontré a Dios, y cantábamos ese coro, ¿cierto? Al fin hallé a Dios, son expresiones humanas, miopes, por decir, porque quien salió a nuestro encuentro, quien salió a buscarnos a nosotros, fue el Señor. Esa es la tónica de Dios. Acuérdense que así comienza esta larga historia de la redención. Bueno, viene desde la eternidad, pero en el plano temporal, terrenal, aparece a partir de Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca, cuando el hombre cae en pecado. El hombre quiere escapar de Dios, quiere huir de su presencia, ¿cierto? Y el Señor sale en búsqueda del hombre perdido, del hombre caído, y la primera pregunta que Dios le hace al hombre es, ¿dónde estás tú? Él sale a buscar al hombre. Por lo tanto, esto nos permite entender lo que... Volvamos a Romanos, por favor, Romanos capítulo número 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia sin ningún mérito. Porque no preguntábamos por Dios, porque no lo buscábamos. Y dice, es decir, la justicia que es por la fe. Cuando nos encontramos con esta palabra justicia, podemos ampliar mucho el comentario. Quiero sintetizar. ¿Usted se acuerda cuando el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista? Y Juan el Bautista no lo quería bautizar. Yo creo que si hubiésemos estado allí tampoco hubiésemos querido. ¿Cómo yo te voy a bautizar a ti que tú eres el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo? Entonces, con justa razón no lo quería bautizar. Pero hay un diálogo ahí que no presenta mayor detalle. Dice... Es necesario, le dijo el Señor, es necesario que cumplamos toda justicia. Permítame mi comentario muy personal, porque uno se queda a veces meditando en cada pasaje. ¿Cómo es que Juan el Bautista entendió ese concepto de justicia en breves palabras? Porque de ahí que lo bautizó. No sabemos, no tenemos más antecedentes. Podemos decir el Espíritu Santo le reveló la profundidad de este concepto de justicia. Porque, a ver, justicia, en un sentido directo, es que cada uno reciba lo que merece. ¿Qué recibimos? ¿Qué merecemos nosotros frente a la colosal justicia de Dios? El castigo, la condenación. Pero el Señor le dijo a Juan el Bautista, es necesario que cumplamos toda justicia. No hay manera de interpretarlo, sino considerando la obra de Cristo. Cristo se hizo hombre, se hizo uno de nosotros, para llevar en su cuerpo, en su naturaleza humana, porque Cristo no dejó de ser Dios, pero se hizo 100% hombre, y en esa condición llevó el pecado de nosotros y también sufrió el castigo de nuestro pecado. Eso es lo que conforma la justicia de Dios. La justicia de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es que un pecador miserable como tú y como yo somos salvos por la justicia de un inocente, de un sustituto inocente, al cual se le imputó nuestras culpas. ¡Qué tremenda obra del Salvador! Como dice el propio Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación, hermanos, tiene una idea jurisprudencial. Es decir, nosotros siendo pecadores, somos absueltos judicialmente del pecado, no por méritos, eso es lo que está diciendo Pablo, sino por alguien que quiso morir por nosotros, el sustituto inocente. Entonces los gentiles, sin buscar a Dios, sin preguntar por Él, un día nos vimos revestidos de justicia, pues hermano. Y cuando seamos sacados de esta tierra, como lo decía nuestro hermano en la oración, las puertas del cielo se van a abrir de par en par. No porque tú o yo tengamos méritos para llegar allá. Aquí vengo yo. No. Vamos a llegar con la justicia de Cristo, revestidos con los ropajes y con el aroma ¿de quién? Del primogénito. Sin entender nada, hermano, sin buscar. Esa es la gloria del Evangelio. Leámoslo de nuevo, que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero hermano, ¿cuánto conflicto hay ahora mismo entre los evangélicos, entre los teólogos y todos los sabelotodos que hoy día están saliendo por las redes sociales, que dicen, no, la fe es nuestra. Yo creí primero,
Pero ¿cómo si no estábamos muertos en delito de pecado? Dice la Escritura. Estábamos extraviados, no buscábamos a Dios, ninguno de nosotros quiso buscar a Dios. ¿Cómo? ¿Qué fe podríamos haber expresado al Señor para decir, mira, realmente sí, te voy a creer? No, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. La fe, la Biblia, me voy a ceñir solamente a un versículo, que lo conocemos muy bien. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, ¿cierto? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, ese conjunto de la gracia por medio de la fe, y esto no de nosotros. ¿Y qué más dice? Pues es un regalo de Dios, es una dádiva, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Uno llega a descubrir, hermanos, por la Escritura, que ni siquiera el creer fue obra nuestra. No lo entendemos en plenitud porque está el concepto de la responsabilidad humana. Pero gloria a Dios que no es por entender, es por creer. Yo siempre cuando llego a estos puntos, uno se empieza a entusiasmar. El Espíritu Santo nos lleva a decir cómo es posible que dentro de todas las mujeres que escuchaban al apóstol Pablo ahí en Filipos, ¿se acuerda? Que se juntaban junto al río a hacer la oración. Y Pablo les comenzó a enseñar a esas mujeres. Solamente una pudo entender. Y uno dice, bueno, es que esa mujer puso su fe en el Señor. Lo pensó y dijo, sí, voy a aceptar a Cristo. Es que no es lo que dice la Escritura. Tú puedes decir eso, yo también lo puedo decir, pero la Biblia dice que el Señor le abrió el corazón a esa mujer para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Es decir, Lidia, me refiero a Lidia, ¿no es cierto? Eso está en Hechos 16:14. Usted lo va a ver que no hay ningún mérito en ella. No hay ningún mérito en ti, ni en mí. Y así podemos recorrer todos estos personajes de la Biblia. Zaqueo, el pequeñito que se subió al árbol, mirando, no buscó al Señor. El Señor ya lo conocía. Imagínense por un minuto toda la multitud que acompañaba al Señor cuando llegó a Jericó, ¿se acuerdan? Y puso su mira en su escogido. Zaqueo, desciende porque hoy me es obligatorio, me es necesario pasar por tu casa. Entonces, un día llegó nuestra salvación. Nos halló, nos encontró, sin que nosotros preguntáramos por él. La religión resiste eso, resiste. No, usted está equivocado. Yo escogí a Dios, yo lo acepté, yo puse mi fe. Si yo no lo hago, el soberano no puede hacer nada. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para truncar los propósitos soberanos. Ese es el problema. Romanos 9:31, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ellos se esmeraban, se esforzaban por cumplir rituales, todo lo que significa la ley. ¿Ya? Me quedan los últimos minutos. Pero la ley es una sola. Quiero también aclararlo eso, porque usted habla con un adventista del séptimo día y le dicen que el Señor murió por una ley, pero no por la otra. ¿Va? Primera vez que escuchábamos que habían dos leyes. No, el Señor hablaba de la ley y los profetas. La ley, singular. ¿Por qué digo esto? Porque está el concepto del decálogo. ¿Usted ha oído hablar del decálogo? Significa 10, los 10 mandamientos, y la ley ceremonial. La ceremonia, los ritos, el culto. No, Cristo murió por toda la ley. Él cumplió toda la ley. Nosotros, si bien tenemos un concepto de la ley, ¿cierto?, que mora en nuestros corazones, ¿cómo sabemos que pecamos? Gracias a la ley. Cuando la ley nos dice, bueno, tú has mentido, tú has robado, etc. Pero nadie es salvo por cumplir la ley. Por eso el Señor cumplió todo eso, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Si no, no hay ninguna posibilidad de salvarnos. Fíjese que esto, hermano, tiene vigencia el día de hoy. Uno dice, esto pasó en el tiempo del Señor. No, sigue ocurriendo, a lo mejor no con judíos, pero incluso en la iglesia evangélica. ¿Cuántas personas andan tras una ley de justicia? No puedo hacer esto, tengo que hacer esto otro, tengo que cumplir esto, y usted puede sumar muchas cosas que tienen que cumplir. Y no conocen el reposo del Señor Jesucristo, no conocen el Evangelio. Ellos purgan sus pecados con obras, con restricciones, con cumplimientos.
Los que hemos conocido y pasamos en algún momento por una institución evangélica, escuchábamos cosas como estas: hermano, gánate la bendición. La bendición no se gana, la bendición es por gracia. O también nos decían, hay que hacer méritos para, si el Señor nos viene a buscar, no quedarnos acá. ¿Y de dónde salió esa doctrina? Quiere decir que el Señor va a venir a buscar a los mejores. Permíteme decir que la salvación es para los peores. La ley condena al mejor, ¿sabía usted? La ley condena al mejor y la gracia salva al peor. Es totalmente en contra de nuestra lógica. Entonces Israel, que iba tras esa ley de justicia, la ley decía, haz esto otro y recibirás. Era un pacto condicional, nunca olvide, esto y esto otro. Entonces imagínense ustedes fuera una ley condicional para nosotros hoy día, estamos todos liquidados. O sea, nuestro hermano leía Lamentaciones, que siempre lo cantamos incluso. De no ser por las misericordias de Dios, todos hubiéramos sido consumidos. Las misericordias de Dios, ¿sabe usted, hermano, que se renuevan cada día? Estamos en el reposo, descansamos en Cristo, nunca corrimos tras una ley de justicia, pero alcanzamos la justicia que es por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero terminar con esta frase, para conectarla. La preocupación del autor de Hebreos es que tenía el temor, voy a decirlo así, de que en esa comunidad habían personas que no habían alcanzado entrar en el reposo. ¿Y sabe por qué? Y trayéndolo al siglo XXI, a esta misma fecha, que hay mucha gente que busca salvación en obras. Y ese es un pecado tremendo, ¿sabía usted? Ellos se jactan de que no cometen tal o cual pecado, pero están cometiendo el peor de los pecados. Pensar que pueden ser salvos por sus méritos. Eso es pisotear la sangre de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra.